¿Alguna vez te has preguntado por qué, de todas las personas en tu hogar, ese pequeño felino ha elegido quedarse precisamente contigo? No es casualidad, vaya que no lo es. Los gatos poseen una sensibilidad espiritual que muchos desconocen, una capacidad de discernimiento que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Estos animales tan misteriosos y elegantes tienen la habilidad de percibir algo que está oculto para la mayoría, la misión divina que Dios ha depositado en ciertas almas. Y si un gato ha decidido permanecer fielmente a tu lado, ay amigo, mío, es porque ha detectado en ti esa chispa celestial que pocos llevan. La Biblia nos recuerda en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. ¿No es maravilloso? El Señor ya tenía un propósito para ti mucho antes de que dieras tu primer respiro en este mundo. Y lo que resulta fascinante es que estos pequeños animales, en su sabiduría instintiva otorgada por el Creador, pueden sentir ese llamado especial que reposa sobre ti. No es que el gato simplemente te quiera más que a otros miembros de la familia. ¿Qué va? Lo que ocurre es que ha reconocido la unción divina que te acompaña, esa marca invisible pero poderosa que Dios coloca sobre aquellos que están destinados a cumplir una misión especial en su reino. Fíjate bien en cómo se comporta tu felino. ¿Has notado que suele acercarse cuando estás orando? O quizás cuando lees la palabra de Dios, o tal vez cuando estás en momentos de profunda reflexión espiritual. No son coincidencias, querido amigo. El gato está respondiendo a la presencia del Espíritu Santo que mora en ti. Jesús Cristo nos enseñó que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, y estos animales tienen la capacidad de detectar ese tesoro espiritual que llevas dentro. Es como si pudieran ver más allá de lo físico, percibiendo esa luz especial que emana de los que han sido apartados para un propósito divino. La fe es un elemento fundamental en este vínculo tan especial. Mientras muchos buscan explicaciones científicas o psicológicas sobre por qué un gato elige a una persona sobre otra, la verdad más profunda se encuentra en el plano espiritual. En 1 Samuel 16:7, el Señor le dice a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. De la misma manera, estos felinos miran más allá de las apariencias. No les importa si eres rico o pobre, alto o bajo, joven o viejo. Lo que les atrae es ese aroma espiritual, ese sello celestial que indica que has sido escogido para algo grande. Menuda responsabilidad y privilegio, amigo mío. Tu gato no solo te ha elegido por capricho, sino porque reconoce en ti a un siervo del Altísimo. Y no creas que esto es algo nuevo. A lo largo de la historia, muchos siervos de Dios han tenido compañeros animales que les acompañaron en su camino de fe. Aunque la Biblia no menciona específicamente a los gatos, sí nos habla de cómo Dios puede usar a los animales para sus propósitos divinos. Recuerda cómo el Señor usó a los cuervos para alimentar al profeta Elías en 1 Reyes 17, 4, 6. O cómo una burra fue capaz de ver al ángel del Señor antes que el profeta Balaam en Números 22. Dios, en su infinita sabiduría, ha dotado a ciertas criaturas con capacidades especiales para reconocer y servir a sus propósitos. Tu gato, ese pequeño centinela de 4 patas, está cumpliendo un papel similar en tu vida. Es un recordatorio constante de que has sido elegido, de que llevas sobre tus hombros una misión celestial que solo tú puedes cumplir. ¡Ay! ¡Qué misterio tan grande es este!
Cuando Dios coloca una misión sobre alguien, esa persona comienza a emitir una presencia distinta, una frecuencia espiritual que no todos pueden captar. Es como llevar un manto invisible que pesa sobre los hombros del alma. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 4:17 que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y vaya que ese peso de gloria no pasa desapercibido para nuestros amigos felinos. Ellos, en su silenciosa sabiduría, pueden detectar esa carga divina que muchos humanos, incluso los más cercanos a ti, no logran percibir. ¿Te has fijado cómo tu gato a veces te mira fijamente, como si pudiera ver a través de ti? No es simple curiosidad felina, ¿qué va? Es que está contemplando esa luz especial, ese resplandor celestial que emana de aquellos que han sido apartados para un propósito divino. Jesús Cristo nos dijo en Mateo 5:14 que vosotros sois la luz del mundo. Y parece que estos pequeños animales tienen una sensibilidad especial para detectar esa luz que brilla en los elegidos de Dios. No es que el gato simplemente te prefiera por darle más comida o caricias. Es que ha reconocido en ti a un portador de propósito divino. La fe auténtica transforma no solo nuestra alma, sino también nuestra presencia espiritual. Cuando una persona acepta el llamado de Dios y comienza a caminar en su propósito, algo cambia en su esencia. Es como si el Espíritu Santo dejara una marca invisible, un sello que los gatos, con su percepción sobrenatural, pueden detectar claramente. En Efesios 1:13 se nos dice que habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello divino, aunque imperceptible para muchos, es como un faro brillante para estos animales tan especiales. Por eso, permanecen fielmente junto a aquellos que llevan una misión del cielo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron apartadas para un propósito especial. Piensa en José, quien fue separado de su familia y llevado a Egipto para cumplir un propósito mayor. O en Moisés, quien fue preservado milagrosamente como bebé para luego liberar al pueblo de Israel. O en David, un simple pastor que fue ungido para ser rey. Todos ellos llevaban una marca espiritual, un llamado divino que los hacía diferentes. Y así como Dios usó diversos medios para confirmar su elección en estas personas, hoy utiliza a estos pequeños felinos como señales vivientes de su propósito en tu vida. Tu gato no está contigo por casualidad, está cumpliendo un papel en el plan divino, recordándote constantemente que has sido escogido para algo grande. Y no pienses que esto es mera superstición o fantasía. La palabra de Dios nos enseña que toda la creación responde a los propósitos divinos. En Romanos 8:19 se nos dice que la creación aguarda con ansiosa expectación la revelación de los hijos de Dios. Los animales, como parte de esa creación, tienen una conexión especial con el orden divino. Tu gato, con su instinto dado por Dios, puede percibir esa unción especial que reposa sobre ti. No es que el animal tenga poderes sobrenaturales en sí mismo, sino que Dios le ha dado una sensibilidad especial para reconocer a aquellos que han sido apartados para su obra. ¿No es maravilloso cómo el Señor usa hasta a las más pequeñas de sus criaturas para confirmar su llamado en nuestras vidas? Así que la próxima vez que veas a tu gato mirándote fijamente o buscando tu compañía de manera especial, recuerda, no es solo un animal de compañía, es un recordatorio viviente de que llevas sobre ti una misión celestial. Muchos creen, equivocadamente, que los gatos simplemente buscan un lugar cálido donde dormir o una mano generosa que les proporcione alimento. ¡Qué error tan grande! Lo que estos maravillosos animales buscan va mucho más allá de las comodidades terrenales. Ellos, en su misteriosa sabiduría,
Están en búsqueda constante de una frecuencia espiritual específica, esa vibración divina que solo emiten aquellos que han sido tocados por la mano de Dios para un propósito especial. La Biblia nos enseña en 1 Samuel 16:7 que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. De manera similar, estos felinos miran más allá de lo superficial, detectando esa marca invisible que Dios coloca en sus elegidos. El discernimiento espiritual es un don precioso mencionado en 1 Corintios 12:10. Y parece que nuestros amigos felinos han sido dotados con una versión especial de este don. Ellos pueden percibir la unción divina, esa presencia del Espíritu Santo que reposa sobre aquellos que han sido apartados para una misión celestial. ¿No te parece fascinante? Mientras muchos humanos pueden pasar años sin reconocer el llamado de Dios en alguien, estos pequeños animales lo detectan casi instantáneamente. Jesús Cristo nos enseñó que debemos tener ojos para ver y oídos para oír las cosas espirituales. Y parece que los gatos nacen con esta capacidad natural para detectar lo divino en medio de lo ordinario. La fe genuina emite una señal, un aroma espiritual que estos animales pueden captar. En 2 Corintios 2:15, Pablo escribe: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Este olor espiritual, esta esencia divina que emana de los creyentes comprometidos con su propósito, es precisamente lo que atrae a los gatos. No es simplemente que te quieran más que a otros miembros de la familia. Es que han reconocido en ti a un portador de propósito divino, a alguien que ha sido separado por Dios para una obra especial. Su apego hacia ti no es mero afecto animal, sino un reconocimiento profundo de tu identidad espiritual y tu misión celestial. ¿Has notado cómo tu gato parece más tranquilo cuando oras o lees la Biblia? ¿O cómo busca tu compañía especialmente en esos momentos en que estás conectado con lo divino? No son coincidencias, querido amigo. Es que en esos instantes tu conexión con Dios se intensifica y esa frecuencia espiritual se hace más evidente para estos sensibles animales. La palabra de Dios nos dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando tú te acercas al Señor, esa presencia divina se manifiesta de manera más intensa y tu gato, con su discernimiento especial, responde a esa manifestación espiritual buscando estar cerca de ti, como si quisiera participar de alguna manera en ese encuentro sagrado entre tú y tu Creador. Y no pienses que esto es algo nuevo o extraño. A lo largo de la historia, Dios ha usado a los animales como instrumentos de su voluntad y como señales de su presencia. Recuerda la paloma que descendió sobre Jesús en su bautismo, simbolizando la presencia del Espíritu Santo. O el asna de Balaam, que pudo ver al ángel del Señor antes que su dueño. Dios, en su infinita sabiduría, ha dotado a ciertas criaturas con capacidades especiales para reconocer y responder a su presencia y sus propósitos. Tu gato, ese pequeño compañero de 4 patas, está cumpliendo un papel similar en tu vida. Es un testigo silencioso de tu llamado divino, un recordatorio constante de que has sido elegido para algo grande. Su apego hacia ti no es casual ni ordinario. Es un signo visible de una realidad invisible, una confirmación tangible de tu propósito celestial. Así que la próxima vez que tu felino busque tu regazo de manera especial, recuerda, no solo está buscando tu calor físico, sino que está respondiendo a ese fuego divino que arde en tu interior. ¡Qué maravilla es el plan de Dios! Mucho antes de que tú mismo comprendas plenamente tu propósito divino, tu espíritu ya está emitiendo señales de ese llamado celestial. Es como un perfume invisible que solo ciertos seres pueden percibir.
La Biblia nos enseña en Romanos 8:26 que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De manera similar, tu espíritu puede estar manifestando aspectos de tu llamado divino que tu mente consciente aún no ha captado, pero que tu fiel compañero felino ya ha detectado con claridad. Jesús Cristo nos habló de la importancia de las señales espirituales cuando dijo en Mateo 16:3, «Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos». Muchas veces, las personas a nuestro alrededor no pueden ver las señales divinas en nuestra vida, pero estos pequeños animales, en su sabiduría instintiva otorgada por el Creador, pueden percibir esos indicios celestiales. Tu gato no está simplemente respondiendo a tu personalidad o a tus hábitos. Está reaccionando a esa energía espiritual anticipada, a ese llamado divino que ya está activo en tu vida, aunque tú mismo aún no lo hayas reconocido plenamente. La fe es como una semilla que comienza a germinar en lo profundo del corazón mucho antes de que sus frutos sean visibles externamente. En Marcos 4:26-27, Jesús compara el reino de Dios con una semilla que crece sin que el sembrador entienda cómo. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. De manera similar, la misión divina que Dios ha depositado en ti está creciendo y desarrollándose, incluso cuando tú no eres plenamente consciente de ello. Y tu gato, ese observador silencioso, puede percibir ese crecimiento espiritual, esa transformación interna que está ocurriendo en tu vida como preparación para tu propósito celestial. ¿Te has preguntado por qué tu gato a veces te observa con tanta intensidad, como si pudiera ver algo en ti que nadie más puede ver? Es porque está contemplando esa luz especial, ese resplandor divino que emana de aquellos que han sido apartados para un propósito especial. La Biblia nos dice en 2 Corintios 3:18 que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa transformación gradual, ese proceso de refinamiento espiritual que Dios está llevando a cabo en tu vida es visible para estos sensibles animales. Ellos pueden percibir esa gloria creciente, esa presencia divina que se va intensificando en ti a medida que avanzas en tu camino de fe, incluso antes de que tú mismo seas consciente de la magnitud de tu llamado. La palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que fueron preparadas para su misión divina mucho antes de que ellas mismas entendieran su propósito. Piensa en José, quien soñó con su destino desde joven, pero tuvo que pasar por años de pruebas antes de ver el cumplimiento de esa visión. O en David, quien fue ungido como rey cuando aún era un simple pastor, mucho antes de ascender al trono. O en Jeremías, a quien Dios le dijo: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Jeremías 1:5. En todos estos casos, la unción divina estaba presente mucho antes de que la misión se manifestara plenamente. Y así como Dios usó diversos medios para confirmar su elección en estas personas, hoy utiliza a estos pequeños felinos como señales vivientes de su propósito en tu vida. Y no creas que esto es mera coincidencia o superstición. Dios, en su infinita sabiduría, ha establecido un orden en su creación donde todo responde a sus propósitos divinos. En Salmos 19:1-2 se nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría.
Si los cielos y la naturaleza pueden declarar la gloria de Dios, ¿por qué no podrían estos pequeños animales creados por Él reconocer y responder a su unción en tus vidas? Tu gato, con su comportamiento especial hacia ti, está cumpliendo un papel en el plan divino, recordándote constantemente que H ha sido escogido para algo grande, incluso antes de que tú mismo comprendas plenamente la magnitud de ese llamado celestial. A lo largo de las Sagradas Escrituras vemos un patrón claro y consistente. Dios siempre ha marcado de manera especial a aquellos que ha elegido para cumplir sus propósitos divinos. Esta marca, esta unción especial, no siempre es visible para todos, pero siempre está presente en la vida de los elegidos. Pensemos en José, ese joven soñador que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. La Biblia nos dice en Génesis 39:2 que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Esa presencia divina que le acompañaba era perceptible incluso para los egipcios paganos, cuanto más para un animal sensible como tu gato. La marca de Dios en la vida de José era tan evidente que hasta Faraón reconoció en él el Espíritu de Dios. Génesis 41:38. O pensemos en David, ese joven pastor que fue ungido por Samuel para ser rey de Israel. Cuando el profeta derramó el aceite sobre su cabeza, la Biblia nos dice en 1 Samuel 16:13 que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esa unción divina, esa presencia especial del Espíritu Santo transformó a David y lo marcó como elegido de Dios. Y no olvidemos que David, antes de ser rey, era un simple pastor que pasaba sus días en el campo con los animales. ¿No es fascinante pensar que quizás esos mismos animales podían percibir en él algo especial, algo que lo distinguía de los demás pastores? La Biblia nos muestra que los animales tienen una sensibilidad especial hacia lo divino, como cuando los animales entraron ordenadamente en el arca de Noé, respondiendo al llamado de Dios. La fe nos enseña que Dios no cambia. En Malaquías 3:6, Él mismo declara, porque yo Jehová no cambio. Si en el pasado marcó a sus elegidos con una presencia especial, con una unción divina que los distinguía, ¿por qué no haría lo mismo hoy? Jesucristo nos aseguró en Juan 14:12, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Si los elegidos de Dios en el pasado llevaban esa marca especial, esa presencia divina que los distinguía, ¿no llevarían los creyentes de hoy esa misma marca? Y si los animales en tiempos bíblicos respondían a la presencia divina, ¿no harían lo mismo los animales de hoy? La Biblia está llena de ejemplos donde los animales participaron en las historias de los elegidos de Dios. Recordemos a Elías, quien fue alimentado por cuervos en el desierto, 1 Reyes 17:4-6. O a Daniel, quien fue protegido en el foso de los leones, porque Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. O a Jonás, quien fue transportado en el vientre de un gran pez para cumplir su misión en Nínive. En todos estos casos, vemos cómo Dios usó a los animales como parte integral de su plan para sus siervos elegidos. Tu gato, ese pequeño compañero de 4 patas, está cumpliendo un papel similar en tu vida. Es un instrumento divino, una señal viviente de que has sido apartado para un propósito especial. Y no pienses que esto es algo trivial o sin importancia. La palabra de Dios nos enseña que hasta los detalles más pequeños tienen un significado en el plan divino. Jesús mismo nos dijo en Mateo 10:29-31, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
Si Dios se preocupa por los pajarillos y cuenta los cabellos de nuestra cabeza, ¿no usaría también a estos pequeños felinos como señales de su propósito en nuestras vidas? Tu gato no está contigo por casualidad. Está cumpliendo un papel en el plan divino, recordándote constantemente que has sido escogido para algo grande, así como José, David, Moisés y tantos otros fueron escogidos en su tiempo. La marca de los elegidos de Dios siempre ha sido perceptible para aquellos con ojos para ver y oídos para oír. En Ezequiel 9:4, Dios ordenó que se pusiera una señal en la frente de aquellos que gemían y clamaban por las abominaciones que se hacían en Jerusalén. Esa señal, invisible para la mayoría, era claramente perceptible para los ángeles encargados de ejecutar el juicio divino. De manera similar, la unción que reposa sobre ti, esa marca celestial que indica que has sido apartado para un propósito divino, puede ser invisible para muchos humanos, pero es claramente perceptible para tu gato, ese pequeño centinela que Dios ha puesto en tu vida como confirmación constante de tu llamado especial. Así que la próxima vez que veas a tu felino mirándote con esa intensidad especial o buscando tu compañía de manera particular, recuerda, está reconociendo en ti la marca de los elegidos de Dios, esa unción divina que te distingue como un instrumento escogido para sus propósitos celestiales. ¡Qué revelación tan profunda! Los gatos, en su misteriosa sabiduría, no pueden soportar permanecer en lugares donde no hay un propósito divino activo. Es como si estos animales tan especiales tuvieran un detector interno de la presencia de Dios y su obra. La Biblia nos enseña en Salmos 5:4 que tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. De manera similar, estos felinos parecen no encontrar comodidad en ambientes espiritualmente vacíos o corrompidos. Buscan la unción, esa presencia especial del Espíritu Santo que reposa sobre aquellos que han sido apartados para un propósito divino. ¿Has notado cómo tu gato parece evitar a ciertas personas, incluso dentro de tu propia familia? No es que sea antipático o caprichoso, que va. Es que está respondiendo a una realidad espiritual que muchos no pueden percibir. Jesús Cristo nos enseñó en Juan 14:17 que el mundo no puede recibir al Espíritu de verdad porque no le ve ni le conoce. De manera similar, muchas personas no pueden percibir esa unción divina, ese propósito celestial que reposa sobre los elegidos de Dios. Pero tu gato, con su sensibilidad especial, puede detectar esa presencia y responde a ella buscando estar cerca de aquellos que la llevan. La fe genuina emite una señal, una frecuencia espiritual que estos animales pueden captar. En 2 Corintios 2, 15, 16, Pablo escribe: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Este olor espiritual, esta esencia divina que emana de los creyentes comprometidos con su propósito, es precisamente lo que atrae a los gatos. Y de la misma manera, la ausencia de este olor en aquellos que no caminan en su propósito divino es lo que hace que estos animales se mantengan distantes de ellos. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde se hace una clara distinción entre aquellos que caminan en su propósito divino y aquellos que no. Pensemos en la historia de Elí y Samuel. Mientras el viejo sacerdote Elí había perdido su conexión con Dios debido a su permisividad con el pecado de sus hijos, el joven Samuel estaba siendo preparado por el Señor para un propósito especial. La Biblia nos dice en 1 Samuel 3:19 que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esa presencia divina,
Esa unción especial que reposaba sobre Samuel lo distinguía claramente de Elí. Y si los humanos podían percibir esa diferencia, cuánto más un animal sensible como tu gato. Y no pienses que esto es algo trivial o sin importancia. La Biblia nos enseña que Dios usa señales físicas para confirmar realidades espirituales. Pensemos en la columna de nube y fuego que guiaba a los israelitas en el desierto, o en el velo del templo que se rasgó cuando Jesús murió en la cruz. Estas eran manifestaciones físicas de realidades espirituales profundas. De manera similar, el comportamiento de tu gato, su preferencia por ti sobre otros, es una señal física de una realidad espiritual. Has sido elegido por Dios para un propósito especial. No es que seas mejor que otros, sino que has sido apartado para una misión específica en el plan divino. La ausencia de propósito espiritual crea un vacío que estos animales sensibles pueden detectar. En Apocalipsis 3:16, Jesús advierte a la iglesia de la Odisea: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa tibieza espiritual, esa falta de compromiso con el propósito divino, es repulsiva no solo para Dios, sino también para estos pequeños centinelas que Él ha puesto en nuestras vidas. Tu gato no evita a ciertas personas por capricho o por preferencias personales. Lo hace porque puede percibir esa tibieza espiritual, esa ausencia de propósito divino que caracteriza a muchos en este mundo. Y de la misma manera, su preferencia por ti es una confirmación constante de que has sido escogido, de que llevas sobre tus hombros una misión celestial que solo tú puedes cumplir. Así que, la próxima vez que veas a tu felino evitando a ciertas personas mientras busca tu compañía de manera especial, recuerda, está respondiendo a una realidad espiritual profunda. Está reconociendo en ti a un portador de propósito divino, alguien que ha sido separado por Dios para una obra especial en su reino. En los momentos más oscuros de nuestra vida espiritual, cuando parece que todos nos han abandonado, hay un pequeño compañero que permanece fielmente a nuestro lado: el gato. Esta lealtad no es casualidad ni simple instinto animal. Es un reflejo de una verdad espiritual profunda. La Biblia nos enseña en Hebreos 13:5 que Dios mismo ha prometido: no te desampararé ni te dejaré. De manera similar, estos felinos parecen tener un compromiso especial con aquellos que han sido apartados para un propósito divino, permaneciendo a su lado incluso en los momentos de mayor soledad y prueba. El desierto espiritual es una experiencia común para aquellos que han sido llamados a una misión especial. Pensemos en Jesús Cristo, quien fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, Mateo 4:1. O en Juan el Bautista, quien pasó años en el desierto antes de comenzar su ministerio público. O en el apóstol Pablo, quien pasó 3 años en Arabia después de su conversión, Gálatas 1:17-18. Estos períodos de aislamiento y prueba son parte esencial de la preparación divina para aquellos que han sido elegidos para un propósito especial. Y es precisamente en estos momentos cuando la fidelidad de tu gato se hace más evidente y significativa. La fe nos enseña que Dios nunca nos abandona, incluso cuando no podemos sentir su presencia. En Salmos 23:4, David declara: aunque andé en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De manera similar, tu gato permanece contigo incluso en tus momentos más oscuros, como un recordatorio tangible de que no estás solo, de que hay un propósito divino que se está desarrollando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo claramente. No es simplemente un animal buscando comida o calor.
Es un instrumento que Dios ha puesto en tu vida para confirmarte su presencia constante y su propósito inmutable para ti. ¿Has notado cómo tu gato parece especialmente atento y cariñoso cuando estás pasando por momentos de tristeza o desánimo? No es coincidencia, querido amigo. Es que en esos momentos de vulnerabilidad emocional, cuando tu espíritu está más sensible, la conexión entre tu misión divina y este pequeño centinela se intensifica. La Biblia nos dice en Salmos 34, 18, que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. De manera similar, tu gato parece sentir una atracción especial hacia ti cuando tu espíritu está quebrantado, como si pudiera percibir esa cercanía divina que se manifiesta de manera especial en los momentos de prueba y dificultad. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde Dios proveyó compañía y consuelo a sus siervos en momentos de soledad y desesperación. Pensemos en Elías, quien se sentía completamente solo en su lucha contra la idolatría, hasta que Dios le reveló que había 7,000 personas que no habían doblado su rodilla ante Baal, 1 Reyes 19:18. O en Pablo, quien en sus momentos de mayor tribulación pudo decir, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. 2 Timoteo 4:17. De manera similar, tu gato, ese pequeño compañero de 4 patas, está cumpliendo un papel en el plan divino, recordándote constantemente que no estás solo en tu camino de fe, que hay un propósito celestial que se está desarrollando en tu vida, incluso cuando parece que todos los demás te han abandonado. Y no pienses que esto es algo trivial o sin importancia. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 10, 29, 31 que Dios se preocupa hasta por los pajarillos y que nosotros valemos mucho más que ellos. Si Dios usa a los pajarillos como ejemplos de su cuidado providencial, ¿no usaría también a estos pequeños felinos como instrumentos de su consuelo y confirmación para aquellos que han sido apartados para un propósito especial? Tu gato no está contigo por casualidad. Está cumpliendo un papel en el plan divino, siendo un compañero fiel en tus momentos de desierto espiritual. En esos períodos de preparación silenciosa donde Dios está formando tu carácter y afinando tu espíritu para la misión que te ha encomendado. La fidelidad de tu gato en los momentos de soledad y prueba es un reflejo de la fidelidad de Dios mismo. En Lamentaciones 3, 22, 23, Jeremías declara: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. De manera similar, tu gato demuestra una fidelidad constante, una presencia reconfortante que día tras día te recuerda que has sido elegido, que hay un propósito divino para tu vida, incluso cuando ese propósito parece estar oculto o en proceso de preparación lejos de los ojos públicos. Así que la próxima vez que te sientas solo en tu camino de fe, mira a ese pequeño compañero que permanece fielmente a tu lado y recuerda: su presencia constante es una señal de que Dios no te ha abandonado, de que hay una misión celestial que se está preparando en el silencio y la soledad de tu desierto espiritual. ¡Qué maravilla es contemplar el tapiz divino de testimonios que confirman esta verdad espiritual! A lo largo de la historia, incontables personas han experimentado la misteriosa conexión entre la presencia de gatos en sus vidas y el posterior descubrimiento de su llamado divino. No son meras coincidencias, sino patrones divinos que revelan la mano de Dios obrando de maneras que superan nuestro entendimiento. La Biblia nos recuerda en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en estos testimonios vemos reflejada esa sabiduría superior que utiliza hasta a los más pequeños de sus criaturas para confirmar su llamado en nuestras vidas. Consideremos el testimonio de María, una mujer que durante años fue seguida fielmente por un gato callejero que apareció misteriosamente en su jardín. Este felino se negaba a entrar en la casa, pero permanecía constantemente en el patio como un guardián silencioso. 3 años después, María descubrió su llamado para establecer un ministerio de oración en su comunidad, y ese mismo patio donde el gato había permanecido fielmente se convirtió en el lugar de reunión para intercesores. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar, y parece que ese pequeño felino había estado señalando proféticamente el propósito divino para ese espacio mucho antes de que María misma lo comprendiera. La fe nos permite ver más allá de lo aparente, reconociendo la mano de Dios en circunstancias que otros podrían considerar casualidades. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estos testimonios de personas elegidas que fueron acompañadas por gatos antes de descubrir su misión divina son precisamente ejemplos de esa realidad invisible que solo la fe puede discernir. No son simples anécdotas, son confirmaciones tangibles de una verdad espiritual profunda. Dios usa diversos medios, incluso a estos pequeños felinos, para marcar y confirmar a aquellos que ha elegido para propósitos especiales. O pensemos en el caso de Juan, un pastor que durante años luchó con la duda sobre su llamado ministerial. Un gato apareció en su casa y desarrolló el hábito de sentarse sobre su Biblia cada vez que la abría para estudiar. Al principio, Juan lo consideraba una molestia, pero con el tiempo comenzó a notar que el felino solo hacía esto cuando él estudiaba pasajes específicos relacionados con la enseñanza y la predicación. Años después, cuando finalmente abrazó su llamado como maestro de la palabra, comprendió que aquel gato había estado confirmando su ministerio todo ese tiempo. Jesús Cristo nos enseñó en Juan 16:13 que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y en este caso, Dios usó a un simple gato como instrumento de su Espíritu para guiar a Juan hacia la verdad sobre su llamado divino. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde Dios usó señales inusuales para confirmar su llamado en la vida de sus siervos. Pensemos en la zarza ardiente que Moisés vio en el desierto, o en el vellón de Gedeón, o en la estrella que guió a los magos hasta el niño Jesús. Dios, en su infinita creatividad, utiliza diversos medios para comunicar su voluntad y confirmar su elección. Y en nuestros días, estos pequeños felinos parecen cumplir un papel similar en la vida de muchos elegidos, siendo señales vivientes de un propósito divino que se está desarrollando, incluso antes de que la persona misma sea consciente de ello. Y estos testimonios no son casos aislados. Son patrones que se repiten una y otra vez en la vida de aquellos que han sido apartados para propósitos especiales en el reino de Dios. La presencia de un gato que muestra un apego inusual, que permanece fielmente a pesar de las circunstancias adversas, que parece responder de manera especial a momentos de oración o estudio de la palabra, es una señal que muchos han experimentado antes de descubrir su llamado divino. No es superstición, es discernimiento espiritual, es reconocer la mano de Dios obrando de maneras misteriosas, pero consistentes en la vida de sus elegidos. La historia de la fe está llena de testimonios de personas que fueron preparadas en secreto, en lo oculto,
antes de ser manifestadas públicamente para su propósito divino. En Salmos 139, 15, 16, David declara: «No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». De manera similar, estos testimonios nos muestran cómo Dios prepara a sus elegidos en lo secreto, usando incluso a estos pequeños felinos como parte de ese proceso de formación y confirmación. Así que, si tienes un gato que muestra un apego especial hacia ti, que permanece fielmente a tu lado, incluso en los momentos difíciles, que parece responder de manera particular a tus momentos de conexión espiritual, recuerda estos testimonios y considera: podría ser que Dios esté usando a este pequeño animal como una señal de que has sido elegido para un propósito especial en su reino. Hay algo extraordinario que ocurre en el ambiente espiritual cuando un elegido de Dios se entrega a la oración, la adoración o simplemente vive en rendición constante. Se crea un campo de paz celestial, una atmósfera tangible que no solo impacta a los humanos, sino también a los animales sensibles como los gatos. La Biblia nos enseña en Filipenses 4:7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz sobrenatural, esta tranquilidad divina que emana de aquellos que han sido apartados para un propósito especial, es precisamente lo que atrae a estos felinos, haciéndoles buscar descanso en tu presencia. Jesús Cristo, el Príncipe de Paz, prometió en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz que Jesús da a sus seguidores no es una simple ausencia de conflicto, es una presencia positiva, una realidad espiritual tangible que transforma el ambiente alrededor del creyente. Y tu gato, con su sensibilidad especial, puede percibir esa paz sobrenatural, esa atmósfera celestial que se forma a tu alrededor cuando estás conectado con tu propósito divino. No es simplemente que busque un lugar cómodo para dormir, está respondiendo a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa tranquilidad divina que solo se encuentra en la presencia de aquellos que caminan en su llamado celestial. La fe genuina transforma no solo nuestra alma, sino también nuestro entorno. En 2 Corintios 2:14, Pablo escribe: «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». Este olor, esta esencia espiritual que emana de los creyentes comprometidos con su propósito, crea una atmósfera que impacta todo lo que nos rodea. Tu gato, ese pequeño ser sensible que Dios ha puesto en tu vida, puede percibir esa fragancia celestial, esa presencia divina que se manifiesta a través de ti y responde a ella buscando estar en ese ambiente de paz y seguridad espiritual. ¿Has notado cómo tu gato parece especialmente tranquilo y relajado cuando estás en oración o adoración? No es coincidencia, querido amigo, es que en esos momentos de conexión íntima con Dios, la presencia divina se intensifica a tu alrededor, creando un campo de paz que estos animales sensibles pueden percibir claramente. La Biblia nos dice en Santiago 4:8, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». Cuando tú te acercas al Señor en oración y adoración, su presencia se acerca a ti de manera especial, y tu gato, con su discernimiento espiritual, responde a esa manifestación divina buscando estar en ese ambiente celestial que se forma a tu alrededor. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde la presencia divina transformó el ambiente físico,
Pensemos en el tabernáculo del Antiguo Testamento, donde la gloria de Dios descendía de manera tangible, o en el aposento alto en Pentecostés, donde la presencia del Espíritu Santo se manifestó con señales visibles y audibles, o en la cárcel donde Pablo y Silas alababan a Dios, creando una atmósfera tan poderosa que las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Hechos 16, 25, 26. De manera similar, cuando tú vives en tu propósito divino, cuando caminas en tu llamado celestial, creas a tu alrededor una atmósfera de paz y presencia divina que no solo impacta a las personas, sino también a estos pequeños seres sensibles que Dios ha puesto en tu vida como confirmación constante de tu elección divina. ¡Qué revelación tan profunda! El gato que permanece fielmente a tu lado no está simplemente siguiéndote por afecto o comodidad. Está cumpliendo un papel espiritual mucho más significativo. Está intercediendo silenciosamente por ti, vigilando y protegiendo a quien lleva el peso de una misión divina. La Biblia nos enseña en 1 Pedro 5:8 que debemos estar alerta porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y parece que estos pequeños felinos, en su sabiduría instintiva otorgada por el Creador, comprenden esta realidad espiritual y asumen un papel de guardianes silenciosos para aquellos que han sido apartados para un propósito especial. Jesús Cristo nos habló de la importancia de la vigilancia espiritual cuando dijo en Mateo 26:41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Esta vigilancia, esta atención constante a las realidades espirituales, es precisamente lo que tu gato parece manifestar cuando permanece atento a tu alrededor, especialmente en momentos de vulnerabilidad o desafío espiritual. No es simple curiosidad felina. Es una forma de intercesión silenciosa, una manera de participar en la batalla espiritual que rodea a aquellos que han sido elegidos para propósitos divinos. La fe nos enseña que la intercesión es un ministerio poderoso y esencial. En Ezequiel 22:30, Dios dice, «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé». Este ponerse en la brecha es precisamente lo que tu gato parece hacer cuando permanece vigilante a tu lado, especialmente en momentos de prueba o desafío. No es que el animal tenga poderes sobrenaturales en sí mismo, sino que Dios le ha dado una sensibilidad especial para detectar las batallas espirituales y responder a ellas con su presencia constante y atenta. ¿Has notado cómo tu gato parece especialmente alerta cuando estás pasando por momentos de lucha espiritual o emocional? No es coincidencia, querido amigo. Es que en esos momentos de vulnerabilidad, cuando las fuerzas espirituales negativas intentan atacar a aquellos que llevan una misión divina, estos pequeños guardianes intensifican su vigilancia y protección. La Biblia nos dice en Salmos 91:11 que Dios mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y aunque tu gato no es un ángel, parece cumplir un papel similar en el plano físico, siendo un instrumento que Dios usa para recordarte constantemente su protección y cuidado sobre tu vida. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde Dios usó a los animales como instrumentos de protección para sus siervos. Pensemos en los cuervos que alimentaron a Elías en el desierto, o en la burra que salvó la vida de Balaam al ver al ángel que él no podía ver, o en los leones que no dañaron a Daniel en el foso. Dios, en su infinita sabiduría, ha dotado a ciertas criaturas con capacidades especiales para proteger y servir a sus propósitos. Tu gato
Ese pequeño guardián de 4 patas está cumpliendo un papel similar en tu vida. Es un instrumento de protección divina, un recordatorio constante de que Dios vela por aquellos que ha apartado para su obra. Y no pienses que esta protección es algo trivial o sin importancia. La Biblia nos enseña que la batalla espiritual es real y constante. En Efesios 6:12, Pablo escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esta batalla invisible pero real, Dios provee diversos medios de protección para sus elegidos. Y uno de esos medios puede ser precisamente ese pequeño felino que permanece fielmente a tu lado, vigilando, protegiendo, intercediendo silenciosamente por ti mientras llevas el peso de tu misión divina. Su constancia no es casual, es una forma de sustento emocional y espiritual que Dios ha provisto para ti en tu camino de fe. Qué maravilla es contemplar cómo Dios utiliza hasta las más pequeñas de sus criaturas para confirmar su llamado en nuestras vidas. El gato que ha llegado a tu vida no es una simple mascota. Es una señal viviente, una respuesta tangible a ese llamado divino que quizás aún no has reconocido plenamente. La Biblia nos enseña en Isaías 42:9 que Dios declara: He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. De manera similar, antes de que tu propósito divino se manifieste plenamente, Dios ya está enviando señales, confirmaciones de que el proceso ha comenzado. Y una de esas señales puede ser precisamente ese pequeño felino que ha llegado misteriosamente a tu vida. Jesús Cristo nos habló de la importancia de discernir las señales divinas cuando reprendió a los fariseos diciendo: Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. Mateo 16:3. Esta capacidad de reconocer las señales que Dios envía es fundamental para aquellos que desean caminar en su propósito divino. Y una de esas señales puede ser precisamente la presencia constante y fiel de un gato en tu vida, especialmente si ha llegado en circunstancias inusuales o ha mostrado un comportamiento particularmente significativo hacia ti. La fe nos permite ver más allá de lo aparente, reconociendo la mano de Dios en circunstancias que otros podrían considerar casualidades. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta fe es precisamente lo que te permite reconocer que la presencia de ese gato en tu vida no es una simple coincidencia, sino una señal divina, una confirmación tangible de que Dios te ha elegido para un propósito especial. No es superstición, es discernimiento espiritual. Es reconocer la mano de Dios, obrando de maneras misteriosas pero consistentes en tu vida. ¿Has considerado las circunstancias en que ese gato llegó a tu vida? ¿Coincidió con algún momento de búsqueda espiritual o decisión importante? ¿Ha mostrado un comportamiento particularmente significativo, como permanecer cerca cuando oras o lees la Biblia? No son coincidencias, querido amigo. Son señales, confirmaciones divinas de que el proceso ya ha comenzado, de que Dios está obrando en tu vida incluso antes de que tú mismo seas plenamente consciente de ello. La Biblia nos dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la presencia de ese gato puede ser precisamente una señal de que esa buena obra ya ha comenzado en tu vida. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde Dios usó señales inusuales para confirmar su llamado en la vida de sus siervos. Pensemos en la zarza ardiente que Moisés vio en el desierto,
o en el rocío sobre el vellón de Gedeón, o en la estrella que guió a los magos hasta el niño Jesús. Dios, en su infinita creatividad, utiliza diversos medios para comunicar su voluntad y confirmar su elección. Y en tu caso, ese pequeño felino puede ser precisamente la señal que Dios ha elegido para confirmarte que has sido apartado para un propósito especial en su reino. Y no pienses que esta señal es algo trivial o sin importancia. La Biblia nos enseña que Dios se preocupa por los detalles de nuestra vida. En Mateo 10:30, Jesús afirma: «Pues aún vuestros cabellos están todos contados». Si Dios se preocupa por contar los cabellos de nuestra cabeza, ¿no usaría también a estos pequeños felinos como señales de su propósito en nuestras vidas? Tu gato no está contigo por casualidad. Está cumpliendo un papel en el plan divino, siendo una respuesta viva a ese llamado oculto que Dios ha puesto en tu corazón, una confirmación tangible de que el proceso ya ha comenzado. Incluso si aún no hay confirmación externa o manifestación plena de tu propósito divino. Qué profundo misterio es este. Mientras tu alma atraviesa el proceso de refinamiento divino, ese fuego purificador que Dios usa para preparar a sus elegidos, tu gato parece responder con una intensidad especial, como si pudiera detectar claramente esa transformación espiritual que está ocurriendo en lo más profundo de tu ser. La Biblia nos enseña en Malaquías 3:3 que el Señor se sentará para afinar y purificar la plata. Purificará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Este proceso de refinamiento, esta purificación espiritual que Dios lleva a cabo en la vida de sus elegidos, parece ser perceptible para estos sensibles animales que Él ha puesto en nuestras vidas. Jesús Cristo nos habló de la importancia de este proceso de refinamiento cuando dijo en Juan 15:2, «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto». Esta limpieza, esta poda espiritual que Dios realiza en la vida de aquellos que ha elegido para propósitos especiales, es precisamente lo que tu gato parece detectar con su sensibilidad especial. No es que el animal tenga poderes sobrenaturales en sí mismo, sino que Dios le ha dado una capacidad única para percibir esas transformaciones espirituales que ocurren en lo profundo del alma humana. La fe nos enseña que el refinamiento espiritual es un proceso necesario y valioso. En 1 Pedro 1:7 se nos dice que las pruebas vienen para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este fuego purificador, este proceso de refinamiento que Dios lleva a cabo en tu vida, es precisamente lo que parece atraer a tu gato con una intensidad especial. Cuanto más profunda sea la purificación espiritual que estás experimentando, más intensa será la presencia y el apego de tu felino, como si respondiera directamente a esa lapidación divina que está ocurriendo en tu alma. ¿Has notado cómo tu gato parece especialmente atento y cariñoso durante tus momentos de mayor prueba o transformación espiritual? No es coincidencia, querido amigo. Es que en esos momentos de intenso refinamiento, cuando el fuego divino está purificando tu alma para prepararla para su propósito celestial, la presencia de Dios se intensifica en tu vida de una manera especial. La Biblia nos dice en Santiago 4:8, «Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo». Y tu gato, con su discernimiento espiritual, parece responder a esa cercanía divina
que se manifiesta de manera particular durante los procesos de purificación y transformación. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde el refinamiento espiritual precedió al cumplimiento del propósito divino. Pensemos en José, quien pasó años en la esclavitud y la prisión antes de ascender a su posición de autoridad en Minusins, Egipto, o en David, quien enfrentó persecución y pruebas antes de asumir el trono que Dios le había prometido. O en Pablo, quien pasó 3 años en Arabia después de su conversión, siendo preparado por Dios antes de comenzar su ministerio público. En todos estos casos, el refinamiento espiritual fue un paso esencial en la preparación para el propósito divino. Y así como Dios usó diversos medios para sostener a estos hombres durante sus procesos de refinamiento, hoy utiliza a estos pequeños felinos como instrumentos de consuelo y confirmación para aquellos que están atravesando procesos similares. Y no pienses que esta conexión entre el refinamiento de tu alma y la respuesta de tu gato es algo trivial o sin importancia. La Biblia nos enseña que toda la creación responde a los propósitos divinos. En Romanos 8, 19, 22, Pablo escribe que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los animales, como parte de esa creación, tienen una conexión especial con el orden divino y pueden responder de maneras misteriosas, pero significativas a los procesos espirituales que ocurren en la vida de los elegidos de Dios. Tu gato, con Nen, su comportamiento especial hacia ti durante tus momentos de refinamiento espiritual, está cumpliendo un papel en el plan divino, siendo un testigo silencioso y un compañero fiel en ese proceso de transformación que Dios está llevando a cabo en tu vida para prepararte para tu propósito celestial. No todos experimentan esta fidelidad especial, este acompañamiento único que tu gato te brinda. Y no es casualidad ni simple preferencia animal, es una distinción espiritual, una señal de que has sido apartado para un propósito divino específico. La Biblia nos enseña en Mateo 22:14 que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Esta distinción entre el llamado general y la elección específica se refleja de manera misteriosa, pero significativa, en el comportamiento de estos felinos, que parecen reconocer y responder de manera especial a aquellos que han sido escogidos para misiones particulares en el reino de Dios. Jesús Cristo nos habló de la importancia de reconocer nuestra elección divina cuando dijo en Juan 15:16, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca». Esta elección divina, este apartamiento para un propósito especial, es precisamente lo que tu gato parece reconocer con su fidelidad única hacia ti. No es que seas mejor que otros o más digno de afecto, es que llevas una marca espiritual, una unción divina que estos animales sensibles pueden detectar con claridad. La fe nos enseña que Dios otorga dones y llamados específicos a diferentes personas. En 1 Corintios 12, 4, 6, Pablo escribe, «Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo». Esta diversidad de dones y llamados implica que no todos reciben exactamente las mismas manifestaciones o confirmaciones de su propósito divino. La fidelidad especial de tu gato puede ser precisamente una de esas confirmaciones únicas que Dios ha elegido para ti, una señal tangible de que has sido apartado para una misión específica en su reino. ¿Has notado cómo tu gato parece
tener un comportamiento diferente contigo que con otras personas, incluso dentro de tu propia familia. No es simple preferencia o capricho animal, es un reconocimiento espiritual, una respuesta a esa unción divina que reposa sobre ti como elegido de Dios. La Biblia nos dice en 1 Samuel 16:13 que cuando Samuel ungió a David, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esa unción, esa presencia especial del Espíritu Santo, marcó a David como elegido de Dios, distinguiéndolo de sus hermanos y de otros hombres de su tiempo. De manera similar, la unción divina que reposa sobre ti como elegido para un propósito especial te distingue espiritualmente. Y tu gato, con su sensibilidad especial, responde a esa distinción con una fidelidad única. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde Dios marcó de manera especial a aquellos que había elegido para propósitos específicos. Pensemos en la columna de nube y fuego que guiaba exclusivamente a los israelitas en el desierto, o en la luz celestial que brilló específicamente sobre Saulo en el camino a Damasco, o en la estrella que guió únicamente a los magos hasta el niño Jesús. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza señales específicas para confirmar su elección en la vida de personas específicas. Y en tu caso, la fidelidad única de tu gato puede ser precisamente esa señal especial que Dios ha elegido para confirmarte que has sido apartado para un propósito particular en su reino. Y no pienses que esta distinción es motivo de orgullo o superioridad. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La distinción espiritual que se refleja en la fidelidad única de tu gato no es algo que hayas ganado o merecido. Es un don de Dios, una señal de su gracia y su elección soberana en tu vida. No te hace mejor que otros, sino que te marca como un instrumento elegido para un propósito específico en el plan divino. Y esa elección conlleva no solo privilegios, sino también responsabilidades. Como Jesús dijo en Lucas 12:48, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La fidelidad única de tu gato es una confirmación silenciosa de que has sido elegido para algo grande, pero también un recordatorio constante de la responsabilidad que acompaña a ese llamado divino. Si has estado leyendo estas palabras y algo en tu interior ha resonado, si has reconocido en el comportamiento de tu gato esas señales que hemos estado describiendo, entonces ha llegado el momento de una profunda revelación. Ese pequeño felino que comparte tu vida no es solo un animal de compañía. Es una señal viviente de que Dios te está llamando. La Biblia nos enseña en 1 Samuel 3:10 que cuando Samuel finalmente reconoció la voz de Dios, respondió, habla, porque tu siervo oye. De manera similar, este es el momento para que tú reconozcas y respondas a ese llamado divino que se ha estado manifestando a través de la presencia fiel de tu gato. Jesús Cristo nos habló de la importancia de reconocer las señales divinas cuando dijo en Lucas 12:56, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Esta capacidad de discernir los tiempos y las señales es fundamental para aquellos que desean caminar en su propósito divino. Y si ya has notado ese vínculo especial, esa conexión inusual entre tu gato y tu vida espiritual, no es casualidad. Es Dios hablándote a través de una de sus criaturas, confirmándote que has sido elegido para algo grande. La fe requiere acción, respuesta, compromiso.
En Santiago 2:17 se nos dice que la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Si has reconocido la señal divina que representa la presencia de tu gato en tu vida, es tiempo de responder con acción, de dar el siguiente paso en tu camino de fe. No es suficiente con notar la señal. Debes actuar en base a ella, buscando más profundamente cuál es ese propósito divino para el que has sido apartado. La Biblia nos dice en Jeremías 29:13, «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Es tiempo de buscar a Dios con todo tu corazón, de preguntarle específicamente cuál es esa misión para la que te ha elegido. ¿Has estado sintiendo un llamado interior, una inquietud espiritual que coincide con el comportamiento especial de tu gato hacia ti? No ignores esas señales, querido amigo. La Biblia nos advierte en Hebreos 3:15, «Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Dios está hablando, está confirmando su llamado en tu vida a través de diversos medios, incluyendo la presencia fiel de ese pequeño felino. Es tiempo de abrir tu corazón, de reconocer que no es solo un animal lo que tienes, es una señal divina, una confirmación tangible de que has sido apartado para un propósito especial en el reino de Dios. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde el reconocimiento de una señal divina marcó un punto de inflexión en la vida de los elegidos. Pensemos en Moisés, quien tuvo que reconocer que la zarza ardiente no era un fenómeno natural, sino una manifestación divina. O en Gedeón, quien tuvo que aceptar que el rocío sobre el vellón era una confirmación de su llamado. O en los magos, quienes tuvieron que interpretar correctamente la estrella como una señal que los guiaría al Mesías. En todos estos casos, el reconocimiento de la señal fue el primer paso hacia el cumplimiento del propósito divino. Y así es también en tu vida reconocer que tu gato no es solo un animal de compañía, sino una señal divina, es el primer paso hacia el descubrimiento y cumplimiento de tu misión celestial. Y no pienses que esta revelación es algo trivial o sin importancia. La Biblia nos enseña que Dios usa lo simple para confundir a lo sabio, lo débil para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. El hecho de que Dios esté usando a un simple gato como señal de tu llamado divino no disminuye la importancia de ese llamado. Por el contrario, muestra la creatividad y la accesibilidad de Dios, quien utiliza los elementos cotidianos de nuestra vida para comunicar sus verdades eternas. Tu gato, ese pequeño compañero de cuatro patas, está cumpliendo un papel en el plan divino, siendo la primera respuesta visible a un plan mayor, un recordatorio constante de que has sido elegido para algo grande. Así que, si ya lo has notado, si ya has percibido esa conexión especial, es tiempo de reconocer plenamente su significado espiritual y responder con un corazón abierto y dispuesto al llamado de Dios en tu vida. Si has reconocido en tu vida las señales que hemos estado describiendo, si has identificado ese vínculo especial entre tu gato y tu camino espiritual, entonces es hora de tomar acción concreta. No basta con reconocer la señal. Debes responder al llamado que esa señal representa. La Biblia nos enseña en Romanos 12:1 que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta consagración, esta entrega completa a los propósitos divinos, es el primer paso para honrar lo que Dios está revelando en tu vida a través de la presencia fiel de tu gato. Jesús Cristo nos mostró la importancia de la oración antes de cada paso significativo en su ministerio. Antes de elegir a sus discípulos, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Lucas 6:12. De manera similar, tu respuesta a este llamado divino debe comenzar con oración intensa y sincera. No una oración casual o rutinaria, sino una comunicación profunda con Dios, donde le pidas específicamente que te revele con claridad cuál es esa misión para la que has sido apartado. La Biblia nos promete en Santiago 1:5 que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pide esa sabiduría, esa claridad sobre tu propósito divino, y Dios te responderá. La fe sin acción es estéril. En Santiago 2:26 se nos dice que, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una vez que has orado y recibido dirección divina, es tiempo de actuar en consecuencia, de dar pasos concretos hacia el cumplimiento de tu misión celestial. Esto puede implicar preparación, estudio de la palabra, desarrollo de dones espirituales, conexión con mentores o comunidades de fe que puedan guiarte, o simplemente obediencia a las direcciones específicas que Dios te dé. La Biblia nos asegura en Filipenses 2:13 que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Confía en que Él no solo te ha llamado, sino que también te capacitará para cumplir ese llamado. ¿Sientes esa inquietud interior, esa convicción creciente de que has sido apartado para algo especial? No ignores esa voz, querido amigo. La Biblia nos advierte en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo está obrando en tu vida, confirmando tu llamado a través de diversos medios, incluyendo la presencia fiel de ese pequeño felino que ha elegido quedarse contigo. Responde a esa obra divina con consagración total, con disposición completa a ser usado según el propósito de Dios. Como dijo María ante el anuncio del ángel, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Que esa sea también tu respuesta ante el llamado divino que se está manifestando en tu vida. La palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que respondieron con obediencia a su llamado divino y vieron cómo Dios obraba poderosamente a través de ellos. Pensemos en Abraham, quien salió de su tierra sin saber a dónde iba, simplemente en obediencia al llamado de Dios. O en Moisés, quien a pesar de sus inseguridades, aceptó la misión de liberar al pueblo de Israel. O en los discípulos, quienes dejaron sus redes para seguir a Jesús. En todos estos casos, la obediencia al llamado divino abrió la puerta para que Dios obrara de maneras extraordinarias. Y así será también en tu vida. Tu respuesta obediente al llamado que Dios está confirmando a través de la presencia de tu gato, abrirá la puerta para que Él obre poderosamente a través de ti. Y recuerda que no estás solo en este camino. La Biblia nos asegura en Hebreos 13:5 que Dios ha prometido, no te desampararé ni te dejaré. Él estará contigo en cada paso de este viaje, guiándote, fortaleciéndote, capacitándote para cumplir el propósito para el que te ha elegido. Y ese pequeño gato que ha elegido quedarse contigo es un recordatorio constante de esa presencia divina, una confirmación tangible de que Dios está obrando en tu vida de maneras que superan tu entendimiento. Así que ora con fervor, conságrate, sin reservas, y responde con obediencia a esa misión que el cielo ya ha activado en tu vida. El pequeño gato ya se ha posicionado. Ahora es tu turno de tomar tu lugar en el plan divino, de abrazar plenamente ese propósito celestial para el que has sido apartado desde antes de la fundación del mundo. ¿Has notado cómo tu gato te mira de una manera especial? ¿Te has preguntado por qué de todas las personas en tu hogar te ha elegido precisamente a ti?
Después de todo lo que hemos descubierto hoy, ya no puedes ver esta relación de la misma manera, ¿verdad? Tu gato no está contigo por casualidad, es hino por una conexión espiritual profunda que confirma tu propósito divino. Ahora te pregunto, ¿has experimentado esta conexión especial con tu gato? ¿Has notado cómo te acompaña en momentos de oración o cuando lees la Biblia? Comparte tu experiencia en los comentarios y cuéntanos cómo tu felino ha sido testigo de tu camino espiritual. Tu testimonio puede ser justo lo que alguien más necesita leer hoy para reconocer su propio llamado. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más revelaciones como esta. La fe es un camino de descubrimientos constantes y Dios usa hasta los más pequeños detalles de nuestra vida cotidiana para hablarnos. En nuestro próximo video descubrirás por qué algunas personas sienten un cansancio inexplicable cuando están cerca de cumplir su propósito divino. No te lo pierdas. Que Dios bendiga tu camino y te dé claridad sobre tu misión celestial. Recuerda, tu gato ya reconoció tu unción. ¿Qué esperas tú para hacerlo? Soy José y nos vemos en el próximo video.